Buenas noches, amados ministros del Altar Continental 24/7. Soy la profeta Regina Camacho de México. Les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de participar en este canal de YouTube, Voz a las Naciones. Quiero agradecer a mi Padre Celestial por esta oportunidad. También al equipo, a la profeta Mileni Praise y al equipo de Altar Continental 24/7. Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar con nuestro programa, con nuestra enseñanza el día de hoy. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir hoy con nuestros hermanos tu preciosa palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que guíe nuestras palabras y que tu Espíritu Santo, Señor, prepare los corazones para que pueda caer en buena tierra la palabra que hoy vamos a dar y que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes un tema común que se llama los 5 ministerios. Y digo común porque tiene muchos años de estarse trabajando respecto a este tema. Existen controversias respecto a ese tema, pero yo creo que es elemental para estos tiempos el trabajar, el tener en las congregaciones, el contar con los 5 ministerios. La palabra de Dios dice en Hechos 3:21, dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta la restauración de todas las cosas. ¿Y qué significa esto de que es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas? Esto significa que Jesucristo es necesario que permanezca aún en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Todas las verdades que se han estado presentando desde muchos años atrás y que se han estado revelando y que se han estado restaurando. Y una de ellas son los 5 ministerios. Los 5 ministerios iniciaron a restaurarse en 1950. Empezamos con el ministerio del evangelista y vimos cómo hubo una gran propagación del evangelio en muchísimas naciones y en muchísimos países, y el evangelista se fue levantado tremendamente, de tal manera que mucha gente conoció a Jesucristo, conoció a la verdad. Después de eso, en 1960, se presentó, se restauró el ministerio del pastor. De hecho, porque como habían muchas personas aceptado a Jesucristo, entonces era necesario darles un seguimiento a estas personas. Si se fijan, lo que vamos a estar hablando es cada 10 años. Cada 10 años Dios fue restaurando estos 5 ministerios. En 1960, el del pastor, entonces se abrieron grandes congregaciones donde las gentes que eran evangelizadas se empezaron a congregar en ese lugar. En 1970 fue restaurado el ministerio del maestro. Entonces, aquellas personas que ya estaban en congregaciones reunidas, entonces empezaron a recibir la palabra revelada a través del maestro. Pero nosotros entendemos a encajonar al Espíritu Santo, si es la palabra correcta. Y cuando fueron restaurados estos ministerios, entonces las personas empezaron a dirigir las congregaciones con estos ministerios. Por ejemplo, si en el evangelismo eran evangelistas los que dirigían las congregaciones. Entonces vemos varias congregaciones que son dirigidas por maestros. Entonces se abren más congregaciones dirigidas por maestros. Se abren más congregaciones dirigidas por pastores. Se abren más congregaciones dirigidas por evangelistas. Y entonces nos presentamos en una congregación y nos están evangelizando constantemente
nos están pastoreando como niños pequeños constantemente, nos están enseñando la palabra y enseñando la palabra hasta que nuestra cabeza es una cabezota llena de conocimiento, pero no estamos trabajando en todos los ministerios en forma completa. En 1980 es restaurado el ministerio del profeta. La voz del Señor y la dirección del Señor empieza a manifestarse, de cómo estas personas en estas congregaciones debemos de bajar el diseño de Dios a la tierra. En 1990 es restaurado el ministerio del apóstol. Entonces el apóstol es aquel que abre camino, es aquel que trae corrección, es aquel que trae dirección de lo que el profeta recibe como revelación del cielo. El apóstol lo establece en las comunidades, en las comunidades cristianas, en las casas de oración, o sea, como lo hacía Pablo, ¿verdad? Entonces, hemos visto que estos dos últimos ministerios no han sido tan bien aceptados. Los primeros tres sí, el evangelismo, el evangelista, el pastor y el maestro. Pero los últimos, que fueron los profetas y los apóstoles, no fueron muy bien aceptados. ¿Por qué? Porque hubo un descontrol. Los profetas, pudiéramos decir así, se salieron de control y fue difícil para los pastores controlar el equipo profético y la palabra profética dada y preparar a los profetas. Entonces prefirieron que no se hubiera mover que no se desarrollara. Y los profetas quedaron sentados ahí dando clases en la escuela dominical y haciendo otro tipo de trabajos. Y el apóstol, entonces, se empezó a descubrir que en las iglesias, algunos de que dirigían las congregaciones eran apóstoles en realidad. Entonces, se salió también de control este ministerio y entonces comenzaron a decir, como decía por ahí un ministro muy reconocido, que no digo nombre, decía, ahora resulta que hay una apostolitis en todas las congregaciones. Y tiene razón, o sea, cada uno tiene su característica de funcionamiento. Por eso vamos a hablar ahorita un poco de cuáles son los requisitos. Dice, en Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de los 5 ministerios que son los dones de ascensión. ¿Quién dice aquel y él mismo constituyó? Jesucristo mismo constituyó. Esos son ministerios de Jesucristo que vemos nosotros que son cuando Jesús asciende al cielo, suelta el manto de estos 5 ministerios, porque Yeshua, es el apóstol de apóstoles. Y de ahí vienen los profetas, los maestros, que todos son indispensables en toda su función, ¿sí? Que lo podemos considerar como la mano de Dios, como la mano de poder, como el puño que puede golpear a Satanás, trabajando coordinadamente, ¿sí? Sin decir que uno es más importante que otro, sino que todos nos necesitamos en conjunto para poder llevar al pueblo de Dios a cumplir con la misión en la que ha sido preparado. De hecho, en 2007 ya estaban restaurados los 5 ministerios y era el tiempo de la era de los santos. Fíjense cuánto tiempo ha pasado y nosotros todavía continuamos rechazando al ministerio apostólico, el ministerio profético, ¿sí? Y seguimos con lo pastoral, seguimos con el evangelístico, ¿sí? Seguimos con el maestro, pero los profetas no queremos saber nada, ni de los apóstoles a veces queremos saber. Y menos si un apóstol es levantado como mujer. Entonces,
Creo que vamos atrasados en algo de tiempo en lo que Dios nos ha estado hablando. Pero Dios está acelerando los tiempos y está levantando estos dos últimos ministerios que son indispensables para que se cumpla con la misión que Dios ha establecido en esta tierra. Y más en estos tiempos, que son los últimos tiempos, ya no nos queda mucho tiempo para estar preparándonos, sino solamente para restaurar, para volver a recordar por qué fueron llamados estos ministerios. Dice, los ministerios fueron llamados a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, estos 5 ministerios han sido llamados para preparar cada uno en su función a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuche qué importante es edificar al cuerpo de Cristo. No tener niños fluctuantes, sino tener personas maduras en nuestras congregaciones, en nuestras casas, donde quiera que nos reunamos, ¿verdad? Y no encajonar al Espíritu Santo en 4 paredes, porque son muchos los llamados. Solamente estamos hablando de los 5 ministerios, pero hay otros llamados, hay dones dados por el Padre, que no tocaremos ese tema en este momento, pero hay otros dones, solamente estamos hablando de los 5 ministerios. La palabra de Dios y el ministerio de Jesucristo a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sumada a la santificación del Espíritu Santo, constituye la columna vertebral del cuerpo de Cristo. Fíjense qué importante. En 1 Timoteo 3:15 lo establece. Dice que estos 5 ministerios son la columna vertebral del cuerpo de Cristo. Y si no lo estamos tomando en consideración, ¿cómo podremos llevar a la congregación, no digamos a la iglesia, que la iglesia es un edificio, sino a la congregación de los santos, a su preparación completa para el llamado que han sido recibidos de parte del Señor? Estos son ministerios bien concertados y unidos entre sí, que trabajando unánimes, juntos para la preparación de la novia para la venida de Jesucristo. Esa es la función. Dice, para que ella alcance la madurez, estamos hablando de la iglesia, de la novia, la perfección y la estatura del varón perfecto. Lo establece en Efesios 4, del 11 al 16. Dios ha hablado y sigue hablando a través de estos ministerios para dar dirección, profundidad, comprensión de su palabra. Ellos son llamados para exhortar al cuerpo de Cristo a un mover constante. Es decir, nosotros normalmente vemos en una congregación que se estanca o encajona al Espíritu Santo y no podemos ver el mover del Espíritu, la libertad del Espíritu Santo en ese lugar. Siendo que estos ministerios son para estar empujando a la iglesia, moviendo a la iglesia a la capacitación, a la ordenación de estos 5 ministerios y al envío a su misión correcta por la que ha sido llamada por el Señor. Es triste ver profetas sentados, maestros sentados, evangelistas hablando a las congregaciones, siendo que se supone que ya todos hemos sido salvos. Entonces el evangelista debe trabajar en las calles, es lo que debe de hacer, o sea, traer al creyente, al que ya él le ministró, para que el pastor sea sanado, restaurado a través del pastor, para que sea enseñada la palabra a través del profeta, del maestro, y para que sea sanado, restaurado, liberado a través del profeta y que reciba la dirección correcta a través del apóstol. Porque el apóstol es el que va corrigiendo, porque sigamos el ejemplo de Pablo, que es lo que él hacía. En Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, ¿cuál es un fundamento en una congregación? Son los apóstoles y los profetas.
Entonces, ¿por qué es lo que no lo reconocemos? ¿Por qué no queremos prepararlos? ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo aceptarlos? Y hay hasta comentarios que podríamos decir ahorita de que se acabó el tiempo de los profetas, que se acabó el tiempo de los apóstoles. Yo no creo eso, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si no es así, entonces veamos el libro de Efesios, cómo habla tremendamente de los 5 ministerios y habla del fundamento que son apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Esto quiere decir que apóstoles y profetas siempre te van a llevar a la piedra angular que es Jesucristo. Siempre te van a ayudar a edificar el cuerpo de Cristo con profundidades. En los ministerios reconocidos en estos últimos tiempos han sido los evangelistas, los pastores y los maestros, como ya les comenté. Hoy es el tiempo más propicio para la humanidad, para levantar la voz de Dios, que es el profeta, el diseño de Dios, que lo recibe el profeta, y la aplicación del diseño, que lo hace el apóstol. Entonces, hoy, en estos tiempos últimos de Mateo 24, entonces es cuando más debemos aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a bajar los diseños y establecerlos en la tierra. Por eso es importante que los dejemos libres, trabajar libremente, que los aceptemos, que los evaluemos, sí, porque hay características que vamos a ver ahorita que estos 5 ministerios deben de tener. Dios da dirección y estrategias, las cuales deberían de abundar en este tiempo, ya que desea establecer sus propósitos en la tierra, como les comenté ahorita. Los ministros de los 5 ministerios deberían de fluir en el espíritu de sujeción e integridad. Se requiere carácter y frutos del espíritu para estos 5 ministerios. Es indispensabilísimo. Se considera, si nosotros consideramos el tabernáculo de Moisés, por ejemplo, el tabernáculo de Moisés tenía los atrios, y para entrar al lugar santo y al lugar santísimo había 5 columnas antes de entrar, 5 columnas que eran de madera, de acacia, forrados con oro fino. ¿Qué significaban esas 5 columnas? Todo lo del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto es genio y figura de lo que habría de venir. El apóstol de apóstoles sería Jesucristo, trayendo los 5 ministerios, que son los ministerios de ascensión. Entonces, no voy a profundizar más sobre lo que es el tabernáculo, porque hay muchísimas cosas que estudiar del tabernáculo, porque es genio y figura de Jesucristo mismo en la tierra. Los creyentes no solo son el cuerpo de Cristo, no solo son el templo del Espíritu Santo, sino también son el ejército del Dios viviente. Tenemos que hacer un trabajo para poseer las naciones, un ejército en realidad. Las congregaciones que se mueven en los 5 ministerios tienen las siguientes marcas. Tienen marcas específicas que nosotros podemos evaluar cuando nos sentamos en alguna banca de algún lugar para escuchar a la persona que está predicando. Se mueven en señales, milagros y prodigios. Hay liberación, hay consejería, hay milagros, según lo establece en Hechos capítulo 5. Número 2. Paciencia y o resistencia. Aquí vemos que tenemos la habilidad y la resistencia para superar los obstáculos. Estas personas, estos 5 ministerios, han sido preparados en la resistencia para superar cualquier obstáculo, sobre todo el apóstol, que es el que abre camino. No vamos a hablar de cada uno de ellos específicamente, porque tendríamos que sacar como un seminario, porque cada uno de ellos tiene una característica muy especial. Estamos hablando en forma global de los 5 ministerios,
que ya deberían de estar trabajando en forma completa y entrelazada en todas las congregaciones. ¿Sí? Entonces, tienen la megagracia, que viene del griego charis, que significa influencia divina sobre el corazón, y lo establece en 1 Corintios 8:7. Es decir, estas personas tienen la gracia para presentarse delante del gobierno, presentarse delante de autoridades, ¿sí? Tienen esa característica, es la gracia divina establecida sobre ellos. La gracia divina establecida sobre el evangelista para poder llevar la palabra, la gracia divina por el pastor para poder abrirle a nosotros su corazón, la gracia divina por el profeta para poder hablar la palabra de Dios, la gracia divina sobre el apóstol para poder establecer en la tierra el diseño que el profeta baja con su revelación y su visión. Entonces, también debe haber obediencia, según Hechos 5:29, la obediencia a Dios a pesar de la oposición de los hombres. Aquí es característico, por ejemplo, que ninguno de estos 5 ministerios deben como dijo Pedro, dijo, es necesario obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Entonces, en ninguno de estos 5 ministerios nos debe de importar si hay alguna oposición y si es contrario a la verdad que nosotros estamos predicando. Entonces tenemos que tener esa obediencia a la palabra de Dios, a la verdad presente. Tener la audacia, según lo establece Hechos 4:13, confrontan el espíritu de intimidad del enemigo. Es decir, estos 5 ministerios no tienen temor al enemigo. O sea, el enemigo te va a intimidar. Sobre todo apóstoles y profetas, porque son fundamento. Y el enemigo va a tratar de intimidarte para que tú no puedas llevar a cabo la obra que Dios está estableciendo, que Dios te está hablando. Y te va a decir, no es cierto, piénsalo muy bien. Sin embargo, Dios está hablando y está hablando aceleradamente en estos últimos tiempos. El poder de edificar. Estos 5 ministerios tienen el poder de edificar, ¿sí? En 1 Corintios 3:20 dice que las características del apóstol de tener la habilidad de construir, interpretando el diseño del Señor. El apóstol es el constructor, como Pablo decía, yo soy el perito constructor y alguien sabrá, yo pongo el fundamento y alguien sabrá sobre qué edifica. ¿Verdad? Entonces, estos apóstoles y profetas tienen la característica de establecer fundamento, de establecer el fundamento y a cada quien edificará conforme Dios le vaya revelando. Por eso el apóstol es el que va, como Pablo, es el que iba y corregía algunas desviaciones en las iglesias, ¿verdad? Pero él no estaba dirigiendo ninguna iglesia. Es un error pensar que los apóstoles deben de dirigir las iglesias, los apóstoles deben de ir a las naciones, los profetas deben de estar para participar en ver lo que Dios está hablando, del diseño que bajemos a la tierra. Los pastores son los encargados de las congregaciones. Los evangelistas deben de andar en las calles trayendo a los creyentes, no vamos a decir ovejas, sino a los creyentes, para que sean convertidos en hijos de Dios realmente. ¿Sí? Y el maestro es el que tiene que enseñarte la palabra, la verdad presente y las revelaciones también. Tienen habilidad para poder pelear batallas. 2 Corintios 10:4. Apóstoles y profetas son estrategas de guerra para llevar a la victoria a un pueblo militante. Apóstoles y profetas siempre van a tener la característica de llevarte a la victoria, siempre y cuando estén perfectamente alineados. Son cosas que estoy obviando y que no estoy tocando en este momento, pero apóstoles y profetas son los que son como capitanes, son como generales de un ejército que van por enfrente, ¿sí?, para llevar al pueblo hacia la victoria. Como lo vimos
como se ve muy claramente en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, ¿verdad? Que ahora viene Jesucristo a hacerlo y a manifestarse en los 5 ministerios. Jesucristo se manifiesta en los 5 ministerios. Jesucristo enseña, Jesucristo predica, Jesucristo profetiza, Jesucristo sana, Jesucristo es el apóstol de apóstoles, va y abre camino, ¿sí? Jesucristo hace guerra espiritual, ¿sí? Entonces, Él es nuestro ejemplo. Él se movía en los 5 ministerios. Y esa es la característica actual del apóstol también. El apóstol puede moverse en los 5 ministerios. El apóstol puede moverse enseñándote, puede tener unción profética, puede tener unción pastoral, puede tener unción evangelística. O sea, porque es como el dedo gordo de la mano que alcanza todos los demás ministerios, ¿sí? Entonces, el apóstol sigue teniendo esa característica. Para poder poner fundamento, ya lo vimos en 1 Corintios 3:10, estos ministerios llevarán al pueblo de Dios a caminar, establecer el fundamento. Yahshua HaMashiach es la piedra angular. Y siempre debemos de considerar que es la piedra angular, que Jesucristo es la piedra angular. Y si alguien viene y habla, aunque sea un ángel del cielo, como dijo Pablo, a traernos la revelación de otra doctrina que no sea que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, entonces no lo escuchemos. Ellos ponen fundamento, la piedra angular. La llenura del Espíritu Santo. En Hechos 2:4 dice: la llenura del Espíritu Santo es parte de la vida de las congregaciones. La llenura del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a un lugar y no queremos ofender a nadie, quiero que quede muy claro que no quiero ofender a ninguno de los ministerios. Todos son importantes, todos tienen su función. Y no queramos ser como unos o como otros, imitando. Cada quien tiene su función. Pero ellos traen la llenura del Espíritu Santo. Al administrar a las personas, hacemos que sean llenas del Espíritu Santo, hacemos que los levitas entren en la presencia de Dios a través del mover profético, del espíritu de la profecía que se mueve. Entonces, si venimos a una congregación, escuchamos una palabra, es un maestro el que nos está enseñando y luego nos vamos. Pero no recibimos ministración, ni llenura del Espíritu Santo, ni sanidad, ni todo lo demás que se requiere de los demás ministerios. Palabra profética, palabra de corrección, tal vez de exhortación por un apóstol, para la dirección correcta de la iglesia, para la dirección correcta de los cristianos, de los creyentes. Entonces, ahí nos está faltando algo. La oración y la administración de la palabra. Toda iglesia que permite, o toda congregación que permite que se muevan los 5 ministerios, siempre va a ser una iglesia intercesora. Siempre va a ser una congregación intercesora y que capacita a través de la palabra de Dios. Lleva talleres, capacitación, o sea, todo en forma completa, ¿verdad? Entonces, la unidad y comunión. En Hechos 2, 42, 47 dice que tenían comunión los unos con los otros. Dice que se reunían en casas y que tenían comunión los unos con los otros, ¿verdad? Esto también es muy importante. No es posible que podamos tener en una congregación donde los 5 ministerios han sido preparados, que entramos y salimos sin tener comunión, sin saber cómo se llama el hermano que se sienta en la tercera fila de la iglesia. Debemos de conocer a las personas por su nombre y saber para qué han sido llamadas. Y para esto es el apóstol. El apóstol y el profeta. El profeta tiene la capacidad de ver cuando funciona la persona, de acuerdo a la función de la persona, tiene la capacidad de detectar para qué ha sido llamado. Pero el apóstol es el que ordena, no es el profeta. Cada uno tiene su función, ¿verdad? Eso, como les comento, sería cuestión de hablar en otro tipo de talleres, ¿verdad?
La actitud pionera. La unción pionera es impartida a los santos para que vayan a expandir el reino en los lugares más difíciles y cerrados del Evangelio. Entonces, la función que tiene esta congregación, esta gente que estamos preparando, es enviarlos, no tenerlos sentados ahí durante años, sino que una vez que han sido preparados, confirmados y enviados, puedan ellos tomar el Evangelio, tomar los que vienen a hacer los 7 montes, pues, que vienen a hacer los 7 montes. Pero nosotros no vamos a hablar tampoco ahorita de los 7 montes, que sería otro tema muy importante que tocar, ¿verdad? Que sabemos que es el gobierno, los medios de comunicación, la familia, ¿verdad? La religión, porque quitemos toda religiosidad de nuestras congregaciones, quitemos toda religiosidad, permitamos que el Espíritu Santo fluya, permitamos que los profetas fluyan, permitamos que el maestro haga corrección de lo que tiene que hacer corrección, porque esa es la función del maestro, que conoce tan profundamente la palabra, que hace una corrección de lo que el profeta a veces se sale, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a hablar ya tan específico de esto, entonces espero que esto haya quedado muy claro de cómo al trabajar los 5 ministerios vemos una congregación viva, que se mueve en el Espíritu Santo, que tiene vida y que es capaz de formar gente que no tiene temor a nada, y menos en estos últimos tiempos difíciles que estamos viviendo. Que Dios les bendiga. Les habló la profeta Regina Camacho de México. Quiero hacer una corta oración pidiéndole a mi Padre Celestial que esta palabra haya quedado grabada en su mente y en su corazón. Los bendecimos. Voz a las Naciones, Altar Continental 24/7. Gracias.